Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a calcular el rotacional y la divergencia del campo vectorial f de x, y, z, que es igual a x cuadrada por el seno de y por z por el vector unitario y más z por coseno de x z cúbica por el vector unitario j más y por e a la 5xy por el vector unitario k. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el rotacional del campo F? Bueno, pues esto sería el producto vectorial de nabla cruz F, que no es otra cosa más que el determinante de 3 por 3, en donde en el primer renglón figuran los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón tenemos lo que son las derivadas parciales, en este caso la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y por último la parcial con respecto a z. Muy bien. Entonces, en el tercer renglón están lo que son las componentes de nuestro vector f, que en este caso sería x cuadrada por seno de yz. En el la segunda columna tendríamos a z por el coseno de x z cúbica y finalmente y por e a la 5xy. Entonces, resolvemos este determinante para obtener lo que es nuestro rotacional. Bueno, aquí primeramente tendríamos a lo que es el vector unitario y, resolviendo este determinante por cofactores, sería i por su menor. ¿El menor quién sería? Ocultando la primer renglón y primer columna, pues sería el determinante de estas componentes. Entonces, tendríamos que esto sería igual a el vector unitario i por el menor, que consiste en la parcial con respecto a y, la parcial con respecto a z, ¿sí? Aquí tendríamos a z coseno de x z cúbica y aquí a y por e a la 5x por y. Ahí está nuestro primer cofactor. Luego tendríamos a menos j por su menor. ¿Cuál sería su menor? Bueno, pues si ocultamos aquí esta columna y el primer renglón, lo que queda al descubierto forma lo que es nuestro determinante, que en este caso sería la parcial con respecto a x en el primer renglón y la parcial con respecto a z. Aquí tendríamos lo que es x cuadrada seno de y por z y y por e a la 5xy. Muy bien. Y finalmente tendríamos aquí más el vector unitario k, ya como nuestro último cofactor. ¿Cómo calculamos este cofactor? Bueno, aquí ocultamos la última columna y el primer renglón, y lo que queda al descubierto forma nuestro determinante de 2 por 2, que sería nuestro último menor, que consiste en lo que es la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. Aquí tendríamos lo que es x cuadrada seno de y por z y z por coseno de x z cúbica. Muy bien. Ahí está ya desarrollado nuestro determinante por cofactores. Ahora esto sería igual a el vector y. ¿Cómo se resuelven estos menores, estos determinantes de 2 por 2? Pues haciendo producto cruzado, ¿verdad? Multiplicamos, bueno, en este caso calculamos la parcial con respecto a y, de y por e a la 5y,
y le restamos la parcial con respecto a z de z por coseno de xz cúbica. Muy bien. Entonces, esto sería igual a la parcial con respecto a y de y por e a la 5xy menos la parcial con respecto a z de lo que es z coseno de x z cúbica. Ahí está, ya desarrollado este primer determinante. Y tendríamos aquí entonces menos j que multiplica a quién. Otra vez en el producto cruzado tendríamos a la parcial con respecto a x de y por e a la 5xy menos, en este caso tendríamos a la parcial con respecto a z de lo que es x cuadrada seno de y por z. ¿Correcto? Y para nuestro último determinante tendríamos el vector unitario k que multiplica a la parcial con respecto a x de z coseno de x z cúbica menos la parcial con respecto a y de x cuadrada seno de yz. Muy bien. Ahora vamos a ir calculando nuestras derivadas parciales. Bueno, aquí para nuestra primera derivada parcial tenemos y por e a la 5xy. Aquí tendríamos que aplicar la regla del producto. Entonces tendríamos nuestro primer término que es y por la parcial de nuestra exponencial. Entonces esto nos quedaría como el vector y. Tendríamos aquí entonces sería y por la parcial con respecto a y de nuestra exponencial. Ahí está. Más nuestro segundo término que es la exponencial por la parcial con respecto a y de y en este caso. Ya está aplicado aquí la parcial con respecto a y de este término. Y ahora vamos a aplicar la parcial con respecto a z de este término que está aquí. Entonces vamos a aplicar este signo menos. Tendríamos entonces, vamos a poner aquí un paréntesis, también tenemos que aplicar lo que es la regla del producto. Aquí tendríamos z, que es nuestro primer término, por la parcial con respecto a z del segundo término, que es la función coseno de x z cúbica. Y tendríamos aquí más nuestro segundo término, que es el coseno, por la derivada parcial del primero, ¿sí? O sea, la parcial con respecto a z de z. ¿Sí? Esto multiplicaría entonces a lo que es el coseno de x z cúbica. Muy bien. Aquí están aplicadas las derivadas parciales. Y ahora tendríamos menos el vector j que multiplica a quién. Aquí tenemos la parcial con respecto a x de y por la exponencial. Aquí como estamos derivando parcialmente con respecto a x, pues la y figura como una constante. Entonces, al aplicar esta derivada parcial, tendríamos y por la parcial de la exponencial. La parcial de la exponencial sería la exponencial e a la 5xy por, en este caso, la parcial con respecto a x de su argumento, que en este caso es 5x por y, ¿correcto? Y ahora, al aplicar la parcial con respecto a z de este término, pues aquí la x cuadrada figura como una constante. Entonces, tendríamos menos x cuadrada por la parcial con respecto a z de seno de yz. Entonces, esa parcial sería, derivando a lo que es el seno, tendríamos el coseno del argumento que es yz por la parcial con respecto a z, aplicando regla de la cadena, el argumento, que en este caso es y por z. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora vamos a la última derivada, las últimas derivadas parciales, en este caso para el vector unitario k. Si aplicamos la parcial con respecto a x de este término, aquí la z figura como una constante. Y al derivar con respecto a x al coseno, nos daría, en este caso, déjenme colocar aquí para hacernos un poco de espacio. Vamos a colocar aquí a lo que es z
teníamos z, y aquí al derivar al coseno tendríamos menos el seno de xz cúbica por la derivada parcial de su argumento, en este caso con respecto a x, que en este caso es xz cúbica. Ahí está. Menos, y si aplicamos la derivada parcial con respecto a y de este término, pues la x cuadrada figura como una constante. Entonces, derivando al seno, tendríamos lo que es el coseno de y por z por la parcial con respecto a y, en este caso de y por z. Perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular lo que son las últimas derivadas parciales. Aquí esto sería igual entonces al vector unitario y. Si derivamos parcialmente con respecto a y a la exponencial, pues entonces esto sería la exponencial e a la 5xy por la derivada parcial con respecto a y de su argumento. Aquí si derivamos parcialmente con respecto a y a 5xy, esto nos daría 5x. Entonces tendríamos aquí lo que es 5x por y. Entonces aquí nos quedaría 5x por y. Perfecto. Si derivamos parcialmente con respecto a y, eso nos daría 1 multiplicado por la exponencial. Entonces nos quedaría más e a la 5x por y. Muy bien. Si derivamos parcialmente con respecto a z al coseno, pues eso nos daría menos el seno. Ese signo negativo con el signo negativo que está aquí nos daría un más, ¿verdad? Z seno, en este caso de x por z cúbica, por la parcial de xz cúbica con respecto a z. Eso nos daría 3xz cuadrada. Sería 3xz cuadrada que multiplicada por z nos daría z al cubo. Y ahora aplicando este signo menos tendríamos menos y aquí tenemos lo que es la parcial con respecto a z de z, que en este caso es 1, multiplicado en este caso por el coseno de x z al cubo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a con menos j. Y si aplicamos la derivada parcial con respecto a x de 5xy, eso nos daría 5y, que multiplicada por esta y nos daría 5y al cuadrado por la exponencial. Ahí está. Si aplicamos la derivada parcial con respecto a z de y por z, eso nos daría simplemente y. Multiplicada por x cuadrada nos daría menos x cuadrada por y, por el coseno de y por z. Perfecto. Y ahora, finalmente ya nos quedaría más el vector unitario k, que multiplica a quién. Aquí tenemos esta derivada pendiente, esta derivada parcial con respecto a x de xz cúbica. Esta derivada parcial sería z cúbica, que por menos z nos daría menos z cuarta por seno de x z cúbica. Y ahora, si aplicamos aquí lo que es la derivada parcial con respecto a y de yz, esto nos daría z, que multiplicado por menos x cuadrada nos daría menos x cuadrada por z, por el coseno de y por z. ¿Correcto? Entonces, aquí ya tenemos nuestra componente en y, ¿sí? Nuestra componente aquí para lo que es j, es correcto, y nuestra componente en k, que también es correcto, ¿sí? Y ahora vamos a calcular lo que es la otra parte del problemita, que es la divergencia, ¿sí? Lo que es en este caso la divergencia de f. Aquí sería la parcial con respecto a x, ¿de quién?
de la componente en X de nuestro vector fuerza, que es X cuadrada seno de YZ. Entonces sería X cuadrada seno de Y por Z, más la parcial con respecto a Y de nuestra componente en J, que es Z coseno de XZ cúbica. Entonces nos queda Z coseno de XZ cúbica. Y aquí tendríamos más la parcial con respecto a Z de nuestra componente en K, que es Y por E a la 5XY. Entonces aquí sería Y por E a la 5XY. Entonces, ¿esto a qué sería igual? ¿A qué sería igual nuestra divergencia de F? Bueno, aquí la parcial con respecto a X de X por seno de YZ, ¿a qué es igual? Aquí el seno de YZ figura como una constante y la derivada parcial de X cuadrada con respecto a X en este caso sería 2X seno de Y por Z. Y bueno, aquí si calculamos la parcial con respecto a Y de este término, aquí no aparece la Y, entonces tanto la Z como la X figuran como constantes. Por lo tanto, esta derivada parcial con respecto a Y es cero, porque es como si estuviéramos derivando una constante. Y de igual forma la parcial con respecto a Z de este término, de Y por E a la 5XY. Esto es como si estuviéramos derivando una constante, por lo tanto esto es cero. Por lo tanto, 2X por seno de YZ sería nuestro resultado que corresponde a la divergencia. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. No olviden dar un like y suscribirse al canal.